Continuamos informando. Los actos de corrupción en la actual administración han venido de menos a más y los que han sido perseguidos han sido muy escasos, por no decir nulos. Miguel Salay conversó con analistas y miembros de la sociedad civil para poner en contexto tan solo uno de los miles de casos de corrupción en nuestra Guatemala. La corrupción no es un problema de ahora, de este gobierno o de este siglo. Ha estado presente desde la construcción de las sociedades y se da a todo nivel. En ese sentido, hay dos actores fundamentales para que esta forma ilícita de tomar ventaja de otros o agenciarse de fondos a partir de actos corruptos, y son el que propone y el que recibe, corruptor y corruptible. Y aunque según analistas la corrupción es inherente al ser humano, hay niveles y formas dependiendo de la formación del individuo y en gran medida por la inequidad en cada país. En países con tanta inequidad como la nuestra, se han hecho estudios en donde se ha llegado a determinar no fehacientemente que hay una relación estrecha. La pobreza e inequidad en ocasiones alcanzan tienen niveles altos de corrupción. Pareciera entonces que para poder sobrevivir en este fenómeno así estudiado, hay que entonces ser corrupto. En Guatemala día a día se denuncian casos de corrupción, como quedó establecido en un reportaje publicado por Guatevisión semanas antes que el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala desmantelaran la estructura criminal encabezada por Byron Lima dentro de los penales y que se había establecido durante años. Hay algunos privados de libertad allí que se les brinda, llamémoslo así, algún tipo de protección o algún tipo tal vez de beneficio, de privilegio con relación al resto de la población condenada que se encuentra dentro de la cárcel de Pavoncito y que gozan entonces de estos privilegios y de esta protección que brinda Byron Lima. El trabajo de campo también comprobaba las denuncias. ¿Usted no sabe con quién puedo hablar por aquí para entrar a un teléfono? Yo no puedo conseguir una persona que se lo ve, pero le cobran de 300 a 400 y aparte yo le cobro 5 de guardado. Usted me da el nombre de la persona y número de teléfono y todo malo. ¿Ah, sí? ¿Y en cuánto tiempo lleva? Ay, no le podría decir, caballero, porque como a veces depende de la persona, se saca el permiso con el encargado para tenerlo legal, porque bajo de agua no lo pueden tener, se les tiene que sacar un permiso. ¿Y quién autoriza eso? El encargado lo arregla con el director. Pero este caso es parte del 2% de los que ha sido investigado y procesado a los integrantes de la estructura. Yo te diría que un 98% de los casos de corrupción terminan en la impunidad, es decir, sin que haya una efectiva investigación y un efectivo castigo a los responsables. ¿Por qué se da esto? Porque todo el diseño institucional del país, es decir, la Fiscalía Anticorrupción del Ministerio Público y la Contraloría General de Cuentas, entre otras instituciones de control, también hay que hablar del organismo judicial, de la IBE, etcétera, no se coordinan. La corrupción se presenta a todos niveles y abarca el ámbito privado y el ámbito público, y es en la práctica de la corrupción en el ámbito público en donde los ciudadanos tienen la responsabilidad de velar por el gasto de los impuestos que pagan, dice Escobar, quien agrega otros factores. La transparencia es otro de los mecanismos importantes para ver que el gasto público sea utilizado en los destinos determinados. Uno de los primeros casos en la gestión de Otto Pérez Molina fue la negociación de una concesión del Puerto Quetzal en 2012, seguido del nombramiento del recién destituido ministro de Salud Jorge Villavicencio, a quien se le vincula a actos de corrupción como el desvío de fondos de donaciones, entre otros ilícitos. La sobrevaloración de balones en el Ministerio de Cultura y Deportes también generó incluso una interpelación al ministro Carlos Batzín, destituido también. Los señalamientos de clientelismo y corrupción contra el alcalde de Chinautla, Arnoldo Medrano, es otra prueba de corrupción e impunidad. Medrano, que ha sido acusado de más de 6 delitos de corrupción, lavado de dinero, tráfico de influencias, nepotismo, etcétera, cohecho pasivo, cohecho activo, etcétera, y no se le prueba absolutamente nada.
Otro de los casos que generó rechazo en la sociedad guatemalteca fue el de Fonapaz, en donde existieron serias denuncias e investigaciones por medios de comunicación y que aún no se resuelven. El mismo presidente termina diciendo y aceptando que era un nido de corrupción y no hay ningún procesado. Es decir, hay acusaciones, hay señalamientos, hay procesos abiertos, pero hoy por hoy vemos al último director de Fonapaz pretendiendo ser candidato a alcalde de la segunda ciudad de este país. Marroquín agrega que el sistema, la institucionalidad y sus operadores son tan débiles y corruptos que con algo de dinero los culpables de grandes desfalcos y robos al erario público tienen la certeza que la justicia no los alcanzará. Por una Guatemala en paz, Miguel Salay y José Orellana. Vamos a cambiar de tema porque tras las declaraciones del presidente Otto Pérez al respecto de que presentarían una denuncia contra el exministro de Salud, Jorge Villavicencio, por supuestas anomalías durante su gestión, hoy la fiscal general indicó que aún no han recibido ninguna querella. Hasta el día que yo estuve en la ciudad capital, no tenía conocimiento de que se hubiese presentado. Únicamente me he enterado a través de los medios de comunicación. Y ante la alianza opositora que pudiera sacarlos del poder en el Congreso de la República, el Partido Patriota emprendió una negociación para una junta directiva multipartidaria que ahora corre contrarreloj para buscar apoyos entre los diputados indecisos. Dos planillas en el Congreso se pelean los 80 votos necesarios para elegir a la Junta Directiva del 2015. La alianza opositora se mantiene hasta el momento y en ella no hay ningún espacio para el Partido Patriota. El PP, más dispuesto a perder la presidencia, anunció cabildeos para una planilla multipartidaria en donde tenga participación el oficialismo sin la presidencia. Los cabildeos están llegando a su culmen y la evidencia de ello es que Junta Directiva concedió convocar a sesión plenaria. Yo voy a estar en el pleno. Lo único que le puedo garantizar yo es que yo voy a estar. Aquí cada uno es responsable de sus actos, de tal manera que el presidente del Congreso, primero Dios, si no le pasa nada, de aquí para el día de mañana, estará presente en el trabajo legislativo. El Partido Patriota como contrapartida ha ofrecido crear una junta directiva en la que haya también una distribución de cuotas partidarias. Las bancadas que integran la planilla de oposición que encabeza Roberto Alejos, mantiene sus reservas sobre la realización de la plenaria. Yo espero de que la buena voluntad de convocar para el día de mañana a la comisión permanente asegure la presencia de dos secretarios por lo menos, ¿verdad? Y el presidente o algún vicepresidente. La planilla multipartidaria que empuja el PP, en el que se menciona a Luis Rabé como posible presidente del Congreso, contaría con el apoyo de Creo y bancadas independientes, mientras la alianza opositora mantiene el apoyo del líder Todos y Une. En medio de la preocupación de las bancadas minoritarias, que ello implique un empoderamiento de la bancada roja, que después puedan lamentar. Por una Guatemala en paz, Ben Keichin y Noé Medina. Y las organizaciones de la sociedad civil esperan que la vista pública para exponer sus argumentos ante la Corte de Constitucionalidad sea en los primeros días de noviembre. En ella buscan anular el proceso de elección de magistrados y que sea en los primeros días, como he dicho, de noviembre. Para la otra semana espera la organización de la sociedad civil Jóvenes por Guatemala que se programe la vista pública para que puedan exponer sus argumentos ante la Corte de Constitucionalidad en el que denuncian las anomalías en el proceso de elección de magistrados. Bueno, esperaríamos en un margen de una semana y media, alrededor de los primeros días de noviembre, estaríamos esperando que nos concedan la vista pública y pues ahí respaldar ya las pruebas que presentamos de manera legal. Cruz explicó que entregaron las pruebas, como lo estableció la Corte en un plazo de 8 días, periodo que venció el sábado pasado. Indicó que el paso siguiente que tiene que dar la Corte es abrir un plazo de 48 horas para que presenten sus últimos argumentos. Presentamos un documento de pruebas que están basados en las actas de las sesiones de comisiones de postulación, en las grabaciones de las reuniones donde pues, estuvieron los comisionados, estuvo también presente la sociedad civil. La Corte indicó que tardaría entre 30 y 40 días en dar una resolución definitiva. Hasta hoy van 18. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes e Iván Quiñones. Ahora el pronóstico del tiempo con Marisol Padilla. MoneyGram, acercándote más.
presenta. Muy buenas noches a todos ustedes, me da mucho gusto saludarlos, a sacar los suéteres porque tenemos efectos de alta presión o ingreso de viento frío del norte. Las temperaturas comenzarán a descender paulatinamente en todo el altiplano central y occidental. Pasamos a otra información y es que se ha formado la tormenta tropical Hanna, esto en las costas de Nicaragua, no representa peligro para Guatemala, pero esta tormenta al tocar tierra en Nicaragua se degradará a depresión tropical hasta disiparse. Las condiciones del clima en Guatemala vemos que no tenemos mayor nubosidad en todo el territorio guatemalteco, esto permite cielos completamente azules mañana martes para todos los departamentos. Tendremos descenso de temperatura como es normal en esta época del año. La ciudad de Guatemala esta noche podría bajar a los 11 grados centígrados, Quetzaltenango mucho más frío con 4 grados al igual que Totonicapán, 5 en Sololá, 7 en San Marcos, 9 en Zacatepeques y en Chimaltenango y 7 grados en Huehuetenango. Mañana martes al mediodía la temperatura entre los 21 o los 24 grados centígrados para toda la meseta central y occidental. Departamentos mucho más cálidos en la costa sur entre los 22 y 31 grados centígrados, mucho más frescos en los departamentos situados en el oriente, sobre todo durante la noche, donde el termómetro podría bajar a 14 grados en el Progreso, a 17 en Chiquimula y en Zacapa y a 14 grados en Jalapa. La costa de Jutiapa mucho más cálida que el resto de los departamentos situados en el oriente, la temperatura entre los 22 o 32 grados centígrados, Petén entre los 17 y los 29, frío en Quiché con 4 como mínima, máxima de 21 al mediodía, Alta y Baja Verapaz también continúa con temperaturas bastante frías durante la noche entre los 6 y los 7 grados centígrados y el departamento de Izabal podría mantenerse entre los 18 o los 30 grados. Veamos ahora qué nos espera pues el clima esta semana en la ciudad de Guatemala. Pues de mañana martes al día jueves vamos a continuar con excelente clima, cielos bastante despejados, temperatura al mediodía de 24 grados. Podríamos bajar durante la noche entre los 11 o 12 grados centígrados. Mañana tenemos los primeros rayos de sol desde las 5 horas con 56 minutos. Eso es todo el informe del clima. Les saludó Marisol Padilla. MoneyGram, acercándote más, presentó. Acompáñenos a la pausa porque tenemos mucha más información. Y es que preocupa incesante ataque al transporte de pasajeros. Con esto y más, ya volvemos.